Bueno, ¿cómo les va? Vamos a dar comienzo a la clase del día de la fecha. Nosotros la semana pasada habíamos comenzado con esta idea de construir equipos de alto rendimiento y habíamos traído a colación las distintas claves. ¿M? Habíamos hecho mención a la mayoría de las 10 claves. Si mal no recuerdo, hasta la séptima clave hicimos referencia. Puntualmente, en lo que hace a un repaso, nosotros mencionamos entre las claves la primera que tiene que ver con tener objetivos y planes claros, la segunda, comunicar de forma efectiva, la tercera, mejorar y mantener relaciones positivas entre los miembros del equipo, la cuarta, clarificar los roles y las responsabilidades, la quinta, potenciar la confianza mutua, la sexta, resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva, y llegamos hasta la séptima, que era valorar y promover la diversidad, faltando 3 claves. Nosotros en la última clave, que tenía que ver con valorar y promover la diversidad, aparte de destacar la importancia justamente de la diversidad, porque lo que hace esto es enriquecer al equipo, se hizo mención a la diversidad multicultural y también a una diversidad muy importante que tiene que ver con la multigeneracional, en donde es absolutamente, digamos, comprensible el hecho de que hoy por hoy en las organizaciones se haga uso de estas diferencias de edad, porque habla de diferentes conocimientos, de diferentes experiencias, que si las sabemos integrar y fusionar, los resultados pueden ser sumamente interesantes. ¿Mm? Hasta ahí nosotros desarrollamos la clase anterior. Les propongo que a partir de hoy continuemos con la clave número 8 para después abordar otros temas que tengo pensado para hoy. Bueno, nosotros habíamos quedado, como dije, en la clave número 7 y vamos a ensamblar ahora con la clave número 8, que tiene que ver justamente con que un equipo de alto rendimiento gestiona los conflictos con éxito. El primer punto a desarrollar tiene que ver con la concepción del conflicto. Lamentablemente, hay una concepción del conflicto que es negativa, o sea, tiene más prensa, pensar al conflicto como algo negativo que como algo positivo. Hablar de conflicto no significa verlo solamente y netamente desde el punto de vista negativo, ¿eh? Porque justamente el conflicto, gracias al conflicto, que está absolutamente vinculado a la clave anterior que hablaba de la diversidad, se produce el conflicto cuando tenemos multimiradas. Entonces, al haber multimiradas, en donde tenemos a miembros del equipo que tienen distintos modos de ver, distintas opiniones, que como bien dijimos, eso enriquece, puede que esto genere algún tipo de confrontación, que no quiere decir que eso sea malo, ¿eh? Esto es importante destacar. Yo acá cito un par digamos, de definiciones de conflicto, que dice, en primera instancia, el conflicto percibida divergencia de intereses. Y la otra definición que les traigo es fenómeno normal, no necesariamente negativo, que posee potencialidades positivas y que puede servir incluso para fortalecer ciertas relaciones del sujeto. A ver, insisto, al haber una diversidad, al haber distintos puntos de vista, está bueno que surja una confrontación de ideas para poder sacar provecho de esa confrontación de ideas y para que cada cual, cuando opine, pueda argumentar de la mejor forma posible
dejando de lado los egos dejando de lado los egos, mejor dicho, y teniendo la apertura necesaria y la escucha necesaria para ver qué es lo que dice el otro, darle legitimidad, darle autoridad al otro, y darle la posibilidad de que me convenza si es posible, como también yo voy a tratar de convencerlo. Entonces, la idea es exponer ideas para poder llegar a resultados extraordinarios. ¿Eh? O sea, más exposición, mayor transformación. Más multimirada, vamos a traer a colación o vamos a desembocar en resultados que van a ser mucho más enriquecedores, porque vamos a ver el tema desde distintas perspectivas y quizás algunas de ellas bastante diferentes. Entonces, obviamente, insisto, eso enriquece. Entonces, el conflicto acá lo estamos viendo desde el punto de vista positivo. Por eso, en primera instancia, me gustó. Obviamente, cuando uno busca como definición conflicto, hay muchas definiciones, pero me parece interesante estas dos. Percibida divergencia de intereses, que no está mal. Lo mal sería que haya solamente una mirada. El hecho de que haya una multimirada está interesante. Y esto de fenómeno normal, que no necesariamente es negativo, que posee potencialidades positivas y que puede servir incluso para fortalecer ciertas relaciones del sujeto. ¿Estamos? Luego de traer a colación este lado positivo del conflicto, también nos trae o nos remite a diferenciar los conflictos. Bueno, antes de eso, fijémonos estas imágenes, que son dos imágenes elocuentes. Por un lado tenemos una cuerda que es tirada por algunos para un lado y por otros para el otro lado, en donde hay una puja de intereses, donde a ver quién es el más fuerte. ¿Está? Pero tenemos otra imagen que es también muy elocuente, que tiene que ver con el hecho de que todos nos juntamos para desatar, para, digamos, sacar todos los nudos y colaboramos cada uno con nuestras manos para que eso suceda. Y básicamente cuando hay un conflicto tenemos que trabajar en consecuencia para poder llegar a buen puerto todos. Entonces, estas dos imágenes son muy elocuentes en ese sentido. El tema del conflicto desde lo negativo, y el tema del conflicto desde lo positivo. Lo que decía, cuando uno define conflicto, también es interesante hacer una distinción entre los conflictos que son funcionales y aquellos que son disfuncionales. Un conflicto es disfuncional cuando estamos hablando de un enfrentamiento entre miembros del equipo que perjudica a la organización, impidiendo que ésta alcance sus objetivos. Realmente esto no suma, no enriquece, todo lo contrario, esto obstaculiza. En cambio, será un conflicto funcional cuando el enfrentamiento entre miembros resulte positivo para la productividad dentro de la organización. Eso sí va a ser funcional, porque obviamente vamos todos para un mismo lado. El tema es ver, digamos, cuáles van a ser los medios, cuáles van a ser las formas para poder concretar aquello que queremos que pase. Insisto, siempre a través de conversaciones que sean poderosas, productivas y fundamentalmente funcionales. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de los conflictos? Primero, mejora la cohesión del grupo. ¿Por qué? Primero, por el hecho de que si realmente hay un ambiente en donde cada cual pueda exponer y cada cual tenga la actitud de apertura suficiente para ver lo que expone el otro, se genera un clima de confianza en donde realmente se logra, digamos, llegar a un acuerdo, a una cohesión, a una fusión interesante porque se evaluaron todas las perspectivas.
Y cuando realmente los resultados fueron muy buenos, eso es consecuencia de digamos, ese conflicto, o esa diversidad de puntos de vista que hizo que se tome determinada decisión que produjo determinados resultados. Entonces eso, en cierta forma, uno de los beneficios del conflicto tiene que ver con que mejora la cohesión del grupo, conozco más al otro, y sabemos, digamos, la perspectiva o el punto de vista que cada uno tiene. Otro beneficio es aumentar la comprensión. ¿A qué se debe esto? A que cuando hay muchas miradas, un tema es analizado en forma detallista al máximo. Entonces, aumenta la comprensión de la temática a debatir, porque la estamos viendo desde distintas perspectivas y con distintas lupas. Entonces, vamos a llegar a la mejor decisión. Siempre y cuando, insisto, cuando haya apertura, consideración, humildad, dejemos el ego al lado, y que tratemos en lo posible de generar un contexto en donde todos podamos opinar y que todos podamos respetarnos y respetar lo que el compañero o los compañeros dicen. Eso es así de simple. Y otro punto es que mejora la conciencia de uno mismo. ¿Por qué? Porque uno va a tomar conciencia de sus argumentaciones, va a darse la posibilidad de enriquecerla o no, o de fortalecer mi posición de acuerdo a lo que el otro me diga, porque quizás yo la puedo fortalecer en el sentido de que los argumentos de los otros no sean tan evidentes y yo pueda llegar, digamos, o pueda llevar a la mesa una argumentación lo más sólida posible, desde la humildad. O también puede que mi argumento no sea el mejor porque hay otros argumentos que son superiores o superadores. Y desde mi humildad voy a reconocer que hay otros argumentos interesantes. En donde la idea es enriquecer, o sea, el hecho de que cada cual tenga su argumentación, la idea es sumar, no es restar. La idea es que si yo opino una cosa, el otro opina otra cosa, bueno, entre todas las opiniones podemos llegar a una solución lo suficientemente poderosa, donde nos vamos a nutrir de esa multimirada que es tan interesante. Básicamente hay muchas teorías sobre resolución eficaz de conflictos. Yo acá voy a compartir dos. Una es la de estilos de gestión de conflictos de Kilman y la otra es modelo relacional basado en intereses. Vamos a ver primero la teoría de gestión de conflictos. Brevemente, hacer referencia a que Thomas y Kilman en la década del 70 crean 5 estilos principales de gestión de conflictos, donde algunas de las ideas interesantes que ellos plantean es que estos 5 estilos se diferencian por el grado de cooperación que existen entre las partes. También dicen que generalmente los equipos tienen un estilo de solución de conflictos preferido y que suelen utilizarlo, pero también es interesante tener en cuenta que está bueno tener un abanico de posibilidades a la hora de resolver los conflictos y que dependiendo de la situación y de la temática, uno pueda optar por uno y no por otro. Eso básicamente es lo que plantea Thomas y Kilman con la teoría de gestión de conflictos. Entonces, ellos traen a colación 5 estilos principales, cada cual tiene sus características, e insisto, tiene que ver con el grado de cooperación. Hay algunos que hay un grado de cooperación muy interesante y hay otros que no los hay, o hay directamente cesión, como ya lo vamos a ver. El primer estilo es competir. Acá, básicamente, este estilo, dentro de las características más relevantes, podemos decir que las personas toman posición firme y saben lo que quieren. Posición de poder basado en su rango, experiencia o capacidad de persuasión. Se usa en situaciones urgentes
o ante necesidad de defenderse de alguien que está tratando de aprovecharse de la situación para su propio beneficio. Si se usa en situaciones menos urgentes, dejará huellas en personas descontentos y resentimientos. En determinadas situaciones, este es un estilo interesante para poder, digamos, aplicar. Por eso tenemos que ver en qué contexto se da este conflicto y si este es el estilo propicio. Otro estilo es el de colaborar, en donde las personas quieren satisfacer las necesidades de todas las personas involucradas, son asertivas y cooperan de manera eficaz, y reconocen que todo el mundo es importante. Se usa este estilo cuando se necesita consensuar un conjunto de puntos de vista para conseguir encontrar la mejor solución, cuando ha habido conflictos anteriores en el grupo o cuando la situación impacta de forma importante en la obtención de remuneraciones económicas. Otro estilo es el de comprometer. Las personas desean encontrar una solución que satisfaga a todo el mundo, al menos parcialmente. Se espera que todos renuncien a algo y el mismo conciliador también entiende que deberá ceder a algo. Se usa este estilo cuando el coste del conflicto es superior al coste de la pérdida, cuando los oponentes se resisten por igual y están en un punto muerto y cuando hay un plazo inminente. Otro estilo es el de ceder, o también denominado complaciente, en donde hay una voluntad de satisfacer las necesidades de los demás a expensas de las propias necesidades de la persona. El acomodador sabe cuándo ceder, pero se le puede persuadir para que se rinda. Esta persona no es firme, pero es muy cooperadora. El uso de este estilo es adecuado cuando la paz es más valiosa que ganar, o cuando se quiere estar en condiciones de que el otro le devuelva ese favor. Sin embargo, la gente no puede devolver favores y es poco probable obtener los mejores resultados con este enfoque. Y finalmente, el quinto tiene que ver con evitar o evadir. Las personas tratan de evitar el conflicto por completo. Este estilo se caracteriza por la delegación de las decisiones controvertidas, aceptando las decisiones predeterminadas y no queriendo herir los sentimientos de nadie. Puede ser apropiado cuando la victoria es imposible, cuando la controversia es inevitable, o cuando algún otro está en una mejor posición para resolver el problema. Sin embargo, en muchas situaciones, este es un enfoque débil e ineficaz. Estos son los 5 estilos que presentan estos autores. Básicamente, aquí los vemos en este gráfico, en donde tenemos estas coordenadas. Por un lado tenemos la asertividad, satisfacer los propios intereses, y por el otro lado tenemos la cooperación, satisfacer los intereses de los demás. Y encontramos los 5 estilos. Tenemos el evasivo, en donde básicamente es muy baja la asertividad, y por otro lado la cooperación. Tenemos el comprometido, que está, digamos, a medio camino. Y después tenemos, por ejemplo, el competitivo, en donde hay una gran asertividad y una muy baja cooperación, o tenemos el complaciente, en donde hay una muy alta, digamos, consideración, pero muy poca asertividad, o tenemos el colaborador, en donde básicamente hay una alta asertividad, es decir, satisfacer los propios intereses, y donde también hay una alta cooperación, es decir, satisfacer los intereses de los demás. Ante la exposición de los estilos, lo que decíamos, ante la situación vamos a elegir el estilo que consideremos pertinente. Pero
lo óptimo a la hora de elegir un estilo sería tratar de mantener o de garantizar tres cuestiones. Primero, resolver la situación. Segundo, respetar los intereses legítimos de las personas. Y tercero, reparar aquellas relaciones que se han dañado y que son necesarias que puedan, porque justamente este abanico de posibilidades nos da a nosotros el hecho de poder pensar en la situación y ver cuál es la más acorde. Pero bueno, este es uno de los modelos de solución de conflicto eficaz que aportamos desde la diplomatura y que nos parece interesante para que la tengan en cuenta. Estos autores consideran que los más usados son el estilo colaborador, que justamente es el que, digamos, apunta a una mayor asertividad y a una mayor cooperación, y el que le sigue en el ranking, por decirlo de alguna forma, es el complaciente, en donde hay una máxima cooperación. Y quizás, digamos, no tienden a satisfacer sus propios intereses. Hay un muy bajo porcentaje en ese aspecto. ¿Estamos? Bien. Vamos al otro modelo, al modelo relacional basado en intereses. ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Tratar en lo posible de que la gente pueda entender al otro y que pueda, en cierta forma, tener una actitud un tanto flexible. Que si realmente las condiciones y los argumentos y la situación acompañan para desencasillarse del lugar en donde están, genial. O sea, es un modelo que apunta a entender al otro, a comprender al otro, y si realmente el otro tiene un argumento superior o superador, bajarme de mi posición o de mi mirada y poder, digamos, llegar a un acuerdo. Esto de salir de la casilla, desencasillarse, por eso él me decía, apunta a eso. Hay determinadas reglas que establece este modelo, que son importantes que se cumplan, como por ejemplo, asegúrate de que la primera prioridad es mantener las buenas relaciones. O sea, básicamente ese es el primer objetivo. O sea, hay un conflicto, hay una situación en la cual tenemos que discutir, bien. El tema es que esto no va a atentar a las relaciones entre nosotros. Eso es la primera prioridad. 2, mantener separadas las personas del problema. Esto es importante porque muchas veces hay una cuestión con que encasillamos a la persona y la vinculamos al problema. Y no. Lo que tenemos que hacer es separar al problema de la persona. Una cosa es el problema, la situación, lo que esta persona piensa, y otra cosa es la persona. Son dos cosas totalmente distintas. Tener la sabiduría de poder distinguir, de poder distinguir al problema de la persona. La tercera regla es prestar atención a los intereses que se presentan. Realmente saber de qué va lo que el otro está planteando. Realmente prestarle la atención debida. 4, escuchar primero y hablar después. Escuchar, la importancia de escuchar y después hablar. Porque muchas personas lo que hacen es querer hablar sin escuchar. Establecer hechos observables, hechos que sean absolutamente objetivos, poner esos hechos sobre la mesa, hechos que sean objetivos, observables, libres de juicios, y finalmente explorar opciones conjuntas, tratar de ver otras opciones distintas a las que se presentan en la mesa. Estas son las reglas que son interesantes tener en cuenta justamente porque esto va a hacer que se pueda llegar a buen puerto, a la solución eficaz del conflicto. El proceso para resolver un conflicto. Primer paso es establecer el escenario. Básicamente, la idea es asegurar que, digamos, se va a negociar, se va a hablar, se va a conversar, que hay realmente intenciones
de llegar a un acuerdo. Eso es preparar el escenario. ¿Qué voy a presentar? Voy a presentar el argumento del otro, voy a traerlo a colación, voy a presentarlo yo para que a mí me quede claro y para que al resto le quede claro y para que el que justamente abraza ese argumento pueda comprobar que yo tengo claro lo que el otro está trayendo. ¿Está? Y para eso hay una habilidad fundamental que es el tema de la escucha activa. O sea, es muy importante para yo presentar el argumento del otro, tener una escucha atenta, activa, en donde realmente yo sepa cuál es el argumento del otro. ¿Está? Y después, obviamente, hace referencia a cuestiones como el parafraseo, el reformular, el preguntar, el repetir lo que he entendido, en resumir, porque esto justamente son, digamos, determinados recursos que me sirven a mí para escuchar, para comprender, para entender al otro. Y la mejor forma es poder, digamos, establecer ese argumento tal cual lo digerí y lo más cercano y lo más próximo a la intención que el otro tenga o tiene. El paso número 2 es recopilar toda la información. O sea, comprender verdaderamente lo que el otro quiere, sus intereses, sus expectativas, sus preocupaciones. Segundo, fundamental el confirmarle que, digamos, nuestra idea es llegar a un acuerdo y pedirle al otro también la excelente predisposición para que también él dé todo lo mejor para poder llegar a un acuerdo. Que todos estemos comprometidos con la idea de poder lograr un acuerdo lo mejor favorable, lo más favorable para todas las partes. Y el tercer punto es cómo plantear el conflicto en forma objetiva, en forma lo más objetiva posible, como trayendo determinadas preguntas como por ejemplo, ¿está afectando el desempeño laboral? ¿Está dañando la entrega al cliente? ¿Impacta en el trabajo en equipo? ¿Dificulta la toma de decisiones? ¿Está? En base a estas preguntas, tratar de justamente plantear el conflicto en forma objetiva. ¿Qué está sucediendo puntualmente con esto? Y las recomendaciones, insisto, escuchar con empatía, identificar los problemas de forma clara y concisa, usar declaraciones hacia ti, es decir, me preocupa esta situación, me siento un poco, digamos, acorralado, pero no justamente hacer referencia al otro, como acusando al otro, como presionándolo, sino haciendo una declaración desde uno. Me siento preocupado por esta situación, me siento o siento que no nos estamos entendiendo. Tratar de verlo desde el punto de vista de uno, sin echar la culpa al otro. Quizás estaba pensándolo esto de me siento acorralado, no sería el mejor ejemplo, porque al utilizar el acorralado estoy generando determinada presión. Ese ejemplo no es el mejor. Pero, por ejemplo, hacer referencia a esto. Me preocupa que estemos así, siento que estamos estancados y tenemos que buscar una solución, pero siempre haciendo referencia a uno. ¿Está? Eso es importante. Permanecer flexible, adoptar una actitud flexible de apertura, de entendimiento, darle tiempo, no lo pongo ahí, pero es muy importante, darle tiempo al otro para que exponga, para que pueda utilizar todos los recursos necesarios en pos de poder entender lo que está presentando y poder entender su mirada, ¿no? Y aclarar los sentimientos. El paso número 3 tiene que ver con acordar el problema. Es una obviedad, pero es importante que quede claro cuál es el problema. Por eso esto de lo primero
Bien, a ver, ¿cuál sería entonces el problema? Porque esto tiene que estar claro. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el tema que tenemos que trabajar y que ha causado esta divergencia? ¿Cuál es? Pongámonos en la mesa. Es este, ¿no? ¿Es este? Bien. Y si no hay una percepción común del problema, bueno, entender cuál es la mirada del otro. Entender al menos cuál es la posición, la mirada que el otro tiene respecto al problema. El paso número 4, hacer uso de la tormenta de ideas para posibles soluciones, promover justamente esta lluvia de ideas, en donde todos puedan participar, en donde todos puedan sentirse parte de la solución del conflicto, en donde obviamente la idea es generar ese contexto de aporte, de enriquecernos con la mirada, con las soluciones propuestas y demás, y, como siempre digo, tener una actitud abierta a todo lo que, digamos, se considere importante en esa tormenta de ideas. Después se puede filtrar, podemos, digamos, considerar las más interesantes, pero dejar, digamos, la puerta abierta para que cada cual pueda opinar, en donde no hay una jerarquización en lo que hace a los miembros, sino que cada cual pueda opinar lo que considere interesante y después, entre todos, ver cuáles de todas las propuestas y de todas las ideas que se han, digamos, traído a la mesa, cuáles, entre todos, decidir cuáles son las más factibles, las más tangibles, las más interesantes. Y el paso número 5 es negociar la solución. Básicamente, digamos, acá hay una técnica sumamente útil que tenemos que apelar, que es llegar a que todos ganemos. La técnica sería el ganar-ganar, en donde todos salgamos vencedores, que todos seamos ganadores, y que no genere el hecho de que haya una suma cero, porque eso genera que hay un ganador y un perdedor. Y esto puede traer a colación, digamos, determinadas consecuencias negativas. Entonces, la idea es apuntar al ganar-ganar. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, en esa negociación, en esa solución, tratar de que nos rijan determinados principios, como por ejemplo mantener la calma, ser paciente y ser respetuoso para con el otro. Esto es fundamental. Nosotros habíamos dicho que esta técnica de ganar-ganar es muy interesante, pero ¿por qué? Porque básicamente ganamos todos. Yo gano, tú ganas. La percepción que tiene esta técnica es que la vida es un escenario cooperativo, se basa en el paradigma de que hay mucho para todos, se dedica tiempo a investigar, realmente se dedica tiempo a investigar soluciones felices para todos, y se busca el beneficio mutuo. Básicamente, Covey habla de este ganar-ganar, y habla desde el punto de vista de 4 dimensiones, o desde 4 perspectivas. El carácter, las relaciones, los acuerdos y los procesos. Básicamente en lo que hace al carácter ganar-ganar, trae a colación determinadas características que debe tener la persona, por ejemplo el tema de la integridad, esto de basarse en determinados valores, principios, la madurez, el hecho de ser lo más claro posible a la hora de expresarse, hacerlo en forma, digamos, impecable, concreta, precisa, ética, y fundamentalmente tener una mentalidad de abundancia, en donde, bueno, digamos, vamos a llegar a un acuerdo, todos podemos ganar en esta situación, ¿está? Las relaciones ganar-ganar, las características son estas, esto de confiar en los demás, esto fortalece, estas son las características de las relaciones ganar-ganar, mostrar confianza, confiar en los demás. Demostrar con acciones la reputación ganada, o sea, nosotros a partir de nuestra acción estamos hablando de la reputación. Básicamente cuando hablamos de reputación es contar con determinada imagen que
digamos, se perciba a través del tiempo. Entonces, una imagen obviamente positiva. Creen lo mejor de las otras personas, ayudan a los demás a entender su posición y decisiones, comunican expectativas claramente, buscan otras ideas y escuchan con empatía, son exactos, oportunos, honestos en la comunicación. Son respetuosos y responden a necesidades de los demás y se enfocan en lo positivo. En lo que hace a acuerdos ganar-ganar, ¿cuáles son las características de estos acuerdos? Que en ellos, digamos, están aclarados los objetivos y los resultados que se desean, se especifican los límites y fechas para lograr resultados, se establecen los recursos que son necesarios para la obtención de los resultados, recursos humanos, financieros, técnicos, etc. Identifican los estándares y métodos de medición para el progreso y logro, y finalmente determinan los resultados de lograr o no lograr ganar-ganar, cuáles han sido las consecuencias. Y finalmente, en lo que hace a procesos ganar-ganar, en lo que hace a sus características, siempre trabajar de dentro para afuera, es decir, empezar con el carácter, luego con las relaciones, para llegar a determinados acuerdos. ¿Está? Esto es muy interesante en lo que hace a la técnica ganar-ganar. Hay otras, digamos, posibilidades, obviamente, pero yo traigo a colación esta estrategia ganar-ganar, que es la que, digamos, beneficia a todos. Y más cuando estamos hablando de un equipo de personas. Ok, la clave número 9. Pasamos a la 9. Proporciona oportunidades de desarrollo y reconocimiento. O sea, básicamente, un equipo de alto rendimiento brinda a los miembros oportunidades, brinda espacios de crecimiento, brinda, digamos, formaciones para que puedan lograr mejor sus resultados. Entonces los capacita, les da la posibilidad de que puedan adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades para poder, digamos, lograr mejores resultados, que ellos se sientan satisfechos y que, digamos, todo lo que se aprenda va a ser volcado para el equipo y para la organización. Entonces brindan ese tipo de oportunidades. Como también, digamos, esto de reconocer el trabajo de cada una de las personas. ¿Cómo conseguir los comportamientos que se esperan? Básicamente, ¿cómo conseguir esos comportamientos? Y obviamente lo vamos a conseguir si realmente estamos abiertos a que cada uno de los miembros puedan superarse y puedan lograr estar mejor, y puedan fidelizarse con el equipo y con la empresa, y que realmente se sientan cómodos y que sientan que la empresa y el equipo los está cobijando. Esto es importante. ¿Incentivos por rendimiento global o personal? Es importante incentivar al equipo, pero también incentivar a cada una de las personas que forman parte del equipo. Esto es muy importante, porque si no, trae determinadas consecuencias. Si yo no incentivo y reconozco a un miembro del equipo públicamente, ¿qué pasa? Muchos pueden aprovechar, si es que yo, digamos, voy a tener la actitud o la postura, mejor dicho, de siempre reconocer al equipo siempre, pero solo al equipo, no a cada una de las personas. Muchas personas van a decir, no me voy a esforzar, total, digamos, la felicitación va a ser del equipo. Muchos van a hacer plancha y otros van a desmotivarse porque van a decir, ¿para qué me mato yo haciendo cosas si después las felicitaciones son para el equipo? Entonces es muy importante, por un lado, digamos, reconocer al equipo, es importante que el equipo sea reconocido y sea incentivado, pero también es muy importante que cada persona, cuando realmente trabaja y muy bien, se destaque su labor en público, porque eso gusta, eso motiva,
Y también en cierta forma, digamos, se intenta que los demás puedan emular el comportamiento de esta persona que realmente ha recibido una felicitación por su labor. ¿Está? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Está? ¿Y en qué debe basarse el reconocimiento? En indicadores. Es importante establecer determinados indicadores, tanto individuales como grupales, justamente para, a partir de esos indicadores, poder llevar a cabo el reconocimiento necesario. Y fundamentalmente, no solamente apuntar a incentivos económicos, sino también a incentivos no económicos. El hecho de felicitar a una persona, el hecho de destacar su labor, el hecho de, hay varias, digamos, alternativas que hay en distintas empresas, como por ejemplo reconocerlo al empleado del mes, son cuestiones que tienen que ver con mimos, que son interesantes y que realmente lo que hacen es motivar y reactivar al resto para que hagan lo mismo. Y está bueno sentirse mimado. Hay, digamos, personas que trabajan en una empresa que nunca reciben un mimo y creen que el único mimo que reciben, y que también es la mirada digamos, de los directivos. El reconocimiento es pagarle, y no, aparte de pagarle, aparte de darle, digamos, condiciones favorables para que pueda trabajar, también está bueno mimar a su gente. Entonces, por eso no solamente quedarnos con el reconocimiento económico, sino también el reconocimiento no económico. El hecho de considerar a una persona delante de otros que realmente han trabajado y muy bien. ¿Está? Esto es importante tenerlo en cuenta. La clave número 10, comparte los éxitos y disculpa los errores. Básicamente, un equipo de alto rendimiento va a compartir sus éxitos, y se va a disculpar si hubo un error, si el equipo tuvo un error. Básicamente los resultados tras esfuerzo colectivo importante, generalmente cuando hay un esfuerzo colectivo importante, los resultados van a ser buenos. Pero el error que cometen muchos líderes es justamente llevarse los laureles. Eso es un gran error que se comete. Se ponen las medallas el mismo líder. Y empieza el yoísmo, en donde empieza a haber mucho yo, y el nosotros queda absolutamente relegado. Entonces, ese es un gran error que cometen los líderes. El ponerse los galardones por sí solos y decir, yo obtuve, somos en la acción. A partir de las conversaciones y cómo nos expresamos, ya estamos viendo su mirada del mundo. Si yo estoy permanentemente diciendo, yo obtuve, porque yo hice, yo alcancé, yo, está hablando de esa persona. Y en verdad hay un equipo que trabajó en eso, y está bueno decir, nosotros alcanzamos determinados objetivos. Nosotros logramos esto. Por más que muchas veces sea el líder de equipo el que se lo llame para felicitarlo, el líder, el comportamiento que debe tener un líder de equipo es decir, recibo las felicitaciones, pero en verdad las felicitaciones son productos del logro de un equipo. Y la verdad que estoy absolutamente contento con el equipo que tengo, porque realmente pudimos lograr esto y vamos a seguir logrando cosas, porque realmente somos un equipo y estoy orgulloso del equipo que hemos conformado. Que los laureles sean compartidos, por eso esto de compartir los éxitos. Como también el tema de los errores. Si un miembro del equipo cometió un error, el equipo cometió el error. Porque no solamente vamos a, digamos, ponernos los galardones si hicimos las cosas bien como equipo, sino que si hubo un error, el equipo se equivocó. No fulano se equivocó, el equipo, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Está? Otra de las cuestiones respecto al comportamiento adecuado del líder, es importante destacar que el líder es líder cuando los otros lo hacen líder. ¿Y qué es lo que lo va a hacer líder?
su accionar, su comportamiento, su forma de manejarse, su actitud ejemplificadora, la autoridad que ha ganado, no desde el puesto, desde el lugar donde está, sino en su accionar. Entonces, eso es lo que hace líder a una persona, no su posición, ¿está? Sino su hacer, lo que ha generado en otros. Hablamos muchas veces de la importancia del error, forma parte del aprendizaje, y si realmente, digamos, hay una persona que cometió un error, trabajarlo con esa persona, digamos, en solitario. O sea, reunirme con esa persona y decir, bueno, a ver, vamos a hablar respecto a este tema, punto. No hacerlo público ni humillarlo públicamente, no. Básicamente, ¿en qué te puedo ayudar? Y punto. Y ahí estamos. Estas son las 10 claves para hacer un equipo de alto rendimiento. Interesantes, las 10, porque bueno, justamente nos da 10 indicadores, claves, cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder crear equipos de alto rendimiento. A ver, básicamente en lo que hace a la comunicación con confianza. A ver, es importante, como ya lo hemos dicho en múltiples oportunidades, la comunicación en un equipo de alto rendimiento. Una comunicación más confianza. No podemos generar confianza si no tenemos una excelente comunicación. Tenemos que tener una comunicación efectiva, permanente, continua. Y cuando nosotros hablamos de excelente comunicación, es importante traer a colación no solamente al típico equipo tradicional, que tiene que ver con lo que yo denominé equipo físico, en donde todos estamos en el mismo lugar. Eso es lo tradicional. Estar todos en una misma sala y justamente interactuar entre nosotros. Eso es lo tradicional, lo que estamos acostumbrados. Es muy importante que exista una excelente comunicación entre todos los miembros que están asistiendo a esa reunión. Pero lo mismo que pasa desde lo tradicional, también puede suceder desde lo virtual. Nosotros podemos crear equipos virtuales. ¿Está? Esto es importante, traer a colación. Nosotros cuando hablamos de equipo físico, hacemos referencia a comunicaciones formales y a comunicaciones informales. Las comunicaciones formales hay que alimentarlas, hay que nutrirlas permanentemente, tienen que ser frecuentes, semanales, quincenales, mensuales, estratégicas, operativas, etc. Tenemos distintos ejemplos en relación a eso, pero son importantes que se hagan como ya lo hemos dicho en su momento. Son muy importantes porque se tratan cuestiones que tienen que ver con los objetivos tanto del equipo como de la empresa. Pero también son muy importantes las comunicaciones informales. Como por ejemplo aquellas que tenemos cuando vamos a tomar un café, en el pasillo, cuando vamos a comer con un compañero. Esas comunicaciones son fundamentales porque hablamos de otras cuestiones fuera de lo laboral. Hablamos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros gustos, de nuestra mirada del mundo, y eso es lo que me acerca al otro y realmente genera, digamos, la confianza y la cercanía. Entonces la comunicación informal es absolutamente importante, porque realmente es la comunicación informal la que crea equipo. Es la comunicación informal la que crea equipo, porque justamente es el gran atajo para que las comunicaciones formales no sean tan formales. ¿Está? Esto es lo que hablábamos el otro día de que no está mal tomar mate mientras se trabaja, no está mal, pero se llegó a esa instancia de tomar mate porque realmente hay una confianza interesante y nos conocemos todos. Y nosotros hemos dicho que es elemental que haya confianza para poder ser un gran equipo. Ser transparentes, saber qué es lo que piensa el otro, cómo está conformada su familia, y todas estas cuestiones yo las sé por estas comunicaciones informales. ¿Está? Entonces
Entonces tenemos que promover estas comunicaciones informales que son tan importantes como las comunicaciones formales. Porque es yo diría, la antesala a las comunicaciones formales. ¿Está? Cuando hablamos de comunicaciones informales, digamos, en los equipos físicos, digamos, esas comunicaciones que aparecen cuando vamos a tomar un café, o en torno a la máquina de agua, el dispenser de agua, o cuando bajamos a fumar, o cuando vamos al bar a tomar algo en el entretiempo, o cuando comemos juntos, o cuando estamos en la cocina preparándonos un café, o cuando estamos en los mismos baños, o en la sala de conferencias a la espera de que empiece la reunión formal, digamos. Esas comunicaciones, o en los pasillos, digamos, esas comunicaciones hacen al equipo, y son tan importantes como las comunicaciones formales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hacemos referencia al equipo virtual? ¿Qué pasa? A ver, vayamos por parte. Nosotros en la diplomatura hemos dicho que primero y principal es importante estar comunicados, es importante las reuniones de equipo, son importantes. Esto de que nos juntemos cuando digamos, la situación así lo exige, no. Siempre periódicamente es importante que haya reuniones. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tipo de reuniones? ¿Cuáles son las tradicionales? Las que estamos todos en el mismo lugar. Sí, ok. Sí, está bueno, hay ida y vuelta, miro las caras, los gestos, ok. Bien, pero eso no quita que podamos hacer equipos virtuales. ¿Está? Y las empresas o los equipos que utilizan esta metodología generalmente lo hacen para, y solo para, comunicaciones formales. Entonces, nuestra propuesta es, no solamente, primero, digamos, generar equipos virtuales, porque muchas veces pasa que, digamos, dependiendo de la empresa, tenemos a personas que están en distintos lugares. Entonces, eso no es una barrera ni un obstáculo para que no podamos ser equipo. No. Entonces, fomentar esto, fomentar las reuniones formales, pero también fomentar las reuniones informales. O sea, hacer todo lo mismo que se hace en los equipos físicos, hacerlo en los equipos virtuales, porque se puede. Nosotros ya lo hemos hablado en su momento, se puede, tranquilamente se puede. Yo desde mi consultorio lo hago con distintas empresas, que tienen sucursales en distintos países. Y coordinamos un horario en donde todos están en su lugar, en ese horario, y trabajamos. Entonces se puede, es que no se pueda, y más ante el estado de situación actual, en donde hay, digamos, todos son conscientes que estamos en la era del conocimiento, de la tecnología, hay una revolución tecnológica impresionante, y donde no hay excusas. Entonces, el gran desafío es generar estos espacios de encuentro virtuales, que son necesarios y que se pueden. Tranquilamente esto se puede hacer. ¿Cuáles son los medios a utilizar para comunicaciones formales en lo que hace equipos virtuales? Generalmente se utilizan, los más conocidos es Skype y el correo electrónico. Generalmente esos son los más usados, si se quiere. Hay otros medios, pero bueno, cito estos dos que son los más importantes. Pero insisto en la relevancia de las comunicaciones informales. ¿Para qué? Para crear equipo, para crear clima. Es importante crear esa cafetera, o esa cafetería, o esa máquina de café virtual. Porque nos estamos perdiendo un montón de cuestiones que son necesarias que estén para poder conocernos, para saber lo que piensa el otro. Estas cuestiones que nosotros hablamos de política, de economía, de cuestiones que nos pasan el día a día, eso acerca a las personas. Entonces, no solamente utilizar la tecnología solo para las comunicaciones formales, sino que también crear comunicaciones informales a través de la tecnología. Medios a utilizar para las comunicaciones informales: WhatsApp,
crear grupos de WhatsApp, el Facebook, Google+. O sea, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo desde la diplomatura tiene que ver con esto. Cuando yo les digo a ustedes, es interesante crear un grupo de WhatsApp, sí, es un medio informal, no lo voy a negar. Sí, está fuera del campo virtual, pero es importante. Yo obviamente respeto, digamos, la posición de cada uno, pero es importante porque tenemos la posibilidad. Ya no tenemos excusa de no poder, digamos, tener una comunicación fluida, instantánea, constante. Pensemos en el WhatsApp. Con el WhatsApp yo escucho, hablo, leo, escribo, escucho al compañero, todos nos escuchamos, todos hablamos, todos nos preguntamos, todos nos respondemos, todos aportamos y todos estamos enterados de todo. El WhatsApp lo mismo. Lo bueno de WhatsApp es que me aparece quién, bueno, en el WhatsApp también, pero en el Facebook, me refiero, aparece cuando una persona leyó un mensaje. Entonces yo sé que lo leíste, entonces si yo estoy motivando a que, digamos, aporten, y yo me enteré que leíste el mensaje, ¿por qué no lo aportás? Son todas estas cuestiones interesantes que sería buenísimo que se puedan implementar. Entonces, somos en acción. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestro equipo? Es una pregunta interesante para hacernos. ¿Qué pasa con el equipo de la diplomatura? ¿Hacemos uso de esto como deberíamos usar? Porque, digamos, mi propósito es que todo lo que nosotros vayamos viendo lo empecemos a implementar. Entonces, usemos los canales más básicos y los que generalmente más usamos. Y no me van a decir que el WhatsApp no lo usan porque es el que más se usa. Es más, hasta está ya establecido que muchas empresas, los correos electrónicos cada vez están desapareciendo. Cada vez están desapareciendo porque hay otros medios de comunicación inmediata. Pero bueno, ¿está? Es lo que sucede. Entonces, estos medios son interesantes para crear grupos virtuales, para crear equipos virtuales, verdaderos equipos virtuales. No solamente hay que crear estos medios, sino que hay que usar, porque muchas veces pasa que se crean estos grupos, pero no se usan. Entonces, tenerlos creados para no usarlos no tiene lógica. Entonces, hay que crearlos y usarlos. Y para eso hay que generar propuestas, nutrirlos. Esto es importante. Propuestas, compartir citas preferidas, compartir videos, compartir noticias, compartir libros, compartir algún comentario, compartir lo que quieran compartir. Eso acerca a las personas y a mí me da un perfil del otro. ¿Qué pasa con los grupos que yo creo desde las diplomaturas, por ejemplo? Sé que entre ellos hablan, no se conocen porque viven en distintas ciudades, pero hablan, se conocen, hablan en forma paralela al grupo de WhatsApp, se acompañan, se preguntan, y eso es lo interesante, eso va creando justamente equipo. Como también cuando yo se los dije al principio, quiero que expongan por qué eligieron, para qué eligieron la diplomatura, qué es de su vida, qué hacen de su vida, a qué se dedican, cuál es su profesión, y qué es lo que les pareció interesante de la diplomatura, porque ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Para saber con quién estoy, y para que el resto pueda ver con quién está. Justamente para hacer equipo. ¿Está? Y lo que decíamos, la importancia de la cafetería virtual es elemental. Ya que, digamos, no nos podemos juntar para tomar un café, bueno, creemos justamente esa cafetería virtual. Creen, independientemente de la diplomatura, que es otro tema, con sus equipos, por más que tengan sean equipos físicos, ¿por qué no también complementarlo a través de lo virtual? ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no crear un grupo? ¿Por qué no crear un grupo en WhatsApp, en Facebook? ¿Por qué no? Eso une, fusiona, transparenta, acerca y genera confianza. Por eso, comunicación más confianza. Vamos a ver un caso de estudio, que tiene que ver con lo que venimos hablando de los equipos virtuales. Víctor se hizo cargo como líder de equipo en una empresa. Su equipo estaba disperso en 3 países, a larga distancia y con horarios distintos, estando completamente fragmentado dicho equipo. Víctor implementó los principios que había aprendido en un seminario de formación de líderes de equipo a este equipo virtual. En primer lugar, mejoró las comunicaciones. Estableció reuniones de equipo obligatorias a través de Skype. También esto es interesante, el hecho de que sea obligatorio, digamos, habla de compromiso, habla de estar ahí porque tengo que estar, porque elijo estar, porque formo parte de un equipo, porque me necesitan y necesito al otro y necesito estar. Entonces, bueno, estableció reuniones de equipo obligatorias a través de Skype. En vez de gastar todo su tiempo con aburridos estados de situación, es decir, esto de usar el Skype para, digamos, que cada cual dé el estado de situación, pidió que todos enviasen sus informes de situación por correo electrónico para hacer una compilación semanal y luego reenviarlos a todos para que estén al tanto. Lo que hizo Víctor es decirle a una persona, un asistente, que reciba todos estos informes de situación, se compile y se mande, digamos, a cada cual el estado de situación de cada uno. Entonces, en un informe estaba todo ahí, digamos, integrado todos los estados de situación. Entonces, digamos, se usó el correo electrónico para eso. La instancia de Skype, en las reuniones del equipo, además de que todo el mundo resumía en una frase su jornada de trabajo, el resto del tiempo se dedicaban a construir equipo, a conocerse unos a otros. Cada día, uno de los miembros del equipo, elegido al azar, hablaba de sí mismo. Hacía una breve autobiografía en la que respondía a una lista de 10 preguntas que el equipo se había formulado. Cada reunión terminaba con alguien compartiendo una cita que le gustase o una idea de las que pudieran hablar más tarde. Todos los viernes se les enviaba un video o documento sobre algún aspecto de la construcción de equipos para que todo el mundo revisase. Algo parecido a lo que nosotros hacemos desde la diplomatura. La reunión del viernes se centraba en conversar respecto a este tema, en escuchar las ideas de todos y encontrar formas de aplicar lo que aprendían al equipo. Con esto se mejoraron las comunicaciones formales, pero Víctor todavía necesitaba trabajar las comunicaciones informales. Ahí entró en juego la cafetería virtual a través del foro online del equipo, donde se podría hablar de diferentes temas. Se acordó que todos los miembros del equipo tenían que comprobar el foro 2 veces al menos por día y alentó a todos a que participaran con regularidad. Esta cafetería terminó funcionando de maravilla. Se publicaron entradas respecto a frases célebres, subieron temas referentes a problemas personales, pasatiempos e incluso imágenes de sus hijos. Finalmente, el equipo trabajó unido sobre ideas y problemas a pesar de que operaban a distancias tan grandes. Fíjense en lo importante que, digamos, trajo a la compañía, este equipo puntual, Víctor, y cómo la distancia, digamos, no era el obstáculo, sino que se conocían de maravillas y se había generado esa confianza y esa frecuencia en lo que hace a la comunicación, que la verdad que la distancia y los horarios no fue el inconveniente, porque verdad, el tema de, digamos, de los horarios, por ejemplo el tema de WhatsApp, vuelvo a WhatsApp, ustedes me mandan un audio, saben que si no contesto es porque o estoy durmiendo, porque hay 5 horas de diferencia entre España y Argentina, dependiendo de la época del año, pero cuando me levanto lo escucho y respondo, o sea, no es obstáculo el tema de vivir en distintos países con distintos horarios. Conclusiones. Víctor había dado el primer paso hacia la construcción de su equipo de alto rendimiento.
a pensar fuera de la caja y en el uso de la tecnología disponible, encontró una forma de tener a su equipo más cerca, aumentando su comunicación y consiguiendo que trabajen juntos. Los auténticos líderes de equipo son los que convierten a un equipo estándar en un equipo de alto rendimiento. Si bien es útil contar con los miembros del equipo motivados para trabajar, mucha de la motivación del equipo depende del líder. Ustedes son los generadores de estos contextos. ¿Está? Y esto es interesante que se tome conciencia para construir estos equipos de alto rendimiento. Víctor consiguió llevar a su equipo a hablar entre sí, aunque eso no va a hacer al equipo de alto rendimiento por sí mismo, es un excelente punto de partida. La construcción de un equipo de alto rendimiento supone un montón de trabajo, sobre todo para el líder del equipo, pero mucho más trabajo es no construir un equipo de alto rendimiento. ¿Estamos? A ver, último tema de nuestra clase del día de la fecha. Vamos a hablar de los comportamientos del líder en un equipo de alto rendimiento. Básicamente, ¿cuál es la gran característica de todo líder de un equipo de alto rendimiento? Bueno, la gente que hace liderazgo y coaching, digamos, hay todo un módulo hablando de liderazgo y todo un detalle de cada uno de estos. Básicamente, dos cuestiones interesantes. El líder es un líder servidor, es una persona que es posibilidad para otros, y fundamentalmente el líder, una de las características más importantes, es que es visionario. Visionario. ¿Qué observan? Observan dónde quieren ver a futuro al equipo. ¿Cómo lo quieren ver? ¿De qué forma? ¿Con qué características? No ven al actual, a dónde está ahora, sino a dónde les gustaría ver a ese equipo. ¿Está? Esto es importante. Por eso la importancia de esta característica, el hecho de que el líder es un visionario. ¿Está? Si nosotros definimos a la visión tiene que ver con esto, con la situación a futuro, con verse a futuro en determinadas instancias, con determinadas características, con determinados resultados, con determinados logros. ¿Está? Esta es la idea. Entonces, el líder define, crea, puede crearla con sus colaboradores, que eso sería fantástico, y contagia. Entonces, no solamente hay que tener, sino que hay que contagiar, lo que nosotros llamamos envisionar. Hay que envisionar a todos y que todos compren esa visión. ¿Está? Que se pongan la camiseta de esa visión y que trabajen en consecuencia. Y una de las cuestiones fundamentales son los lemas. Hay empresas que tienen sus lemas, que en cierta forma es la idea fuerza, la frase poderosa, la que se identifica a la gente con la compañía, que es atractiva, corta, estimulante, que dice mucho, y que se la recuerda. Todas estas cuestiones son interesantes en lo que hace al lema. Hay muchos lemas muy conocidos, yo les traje, fíjense, distintos lemas que son cortitos, concisos, que hablan mucho de cada empresa puntual y que realmente hay una identificación muy fuerte con la marca. ¿Está? Entonces, cada empresa tiene su lema que habla por sí solo. Decir el lema es hablar de la empresa. Y hablar de mi compromiso en lo que la empresa quiere lograr y recordarme a mí qué es lo que yo tengo que hacer para que la empresa pueda lograr eso. ¿Está? Tan simple como eso. Algunos comportamientos, básicamente, los más importantes es que el líder tiene que ser una persona genuina, el líder no está sobre la torre de marfil y sus súbditos allá abajo, no, el líder está en contacto con los colaboradores, es una persona accesible, una persona que está codo a codo. Básicamente, digamos, el líder no es un ser perfecto, para nada, es una persona que si demuestra sus vulnerabilidades está fantástico,
porque está bueno que así lo haga, que está bueno que diga, mire, señores, ustedes son lo mejor que yo tengo, ustedes son los excelentes profesionales y que saben mucho más que yo. Ayúdenme a que podamos concretar estos objetivos. Esa cuestión de sábelo todo y del ser perfecto forma parte de un modelo que ya está de modelo. El jefe, entre comillas, está de modelo. Hoy hablamos de un líder en servicio que agrupa a lo mejor de sí, a las mejores piezas de ese rompecabezas, que es el equipo, y justamente no tiene problema en decir, ayúdenme en esta cuestión, pensemos en una persona que ha sido ascendida y que necesita de que los acompañen y que los ayuden a ser líder. Y está buenísimo que eso suceda, porque si así se abre el líder, digamos, es algo a emular, a copiar, que está muy bueno. 2, hablar sobre cosas comprometidas. Hay cuestiones que hay que hablarlas, no hay que ponerlas debajo de la alfombra. Toda cosa, aunque sea la que, digamos, sea más difícil, hay que hablarlas. Porque si yo no hablo, si yo evito el conflicto, esto, digamos, empieza a complicarse cada vez más y pasa a lograr que haya un equipo enfermo, un equipo que tenga, digamos, determinados problemas y que no se hablan determinadas cuestiones y hay mucha toxina dando vueltas. Y eso es lo que se tiene que evitar. Entonces, siendo asertivo, hablar sobre un tema difícil, siempre digamos, con educación, con respeto. Si yo, por ejemplo, el ejemplo que acá doy, si estoy ante un miembro que no es productivo, llamarlo, decirle, mira, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Noto esto y esto de vos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo facilitar? ¿Qué te está pasando? Porque si yo no actúo en consecuencia, esto puede traer problemas al equipo, porque puede generar cierta rebelión o ciertos rumores o cierta desmotivación que se va contagiando. Entonces, la idea, como jefe, como líder de equipo, es tratar de detectar estas cuestiones, estar al tanto de lo que sucede, y cuando note algo de alguien, generar un contexto para poder hablar con esa persona, obviamente en privado, y ver qué es lo que está pasando y en qué uno puede ser posibilidad para esta persona. Fundamentalmente aprender a escuchar, lo hemos dicho y lo reiteraré siempre. Importancia de escuchar qué pasa, qué le pasa a esta persona, a quién escuchar, a todos, a quién todos, al que tiene 40 años en la empresa y al que entró hace 10 días. A todos hay que escuchar. Al más joven, al más maduro, al ingeniero y al de la puerta. A todos. Pero puntualmente en lo que hace el equipo, escuchar a cada uno de los miembros del equipo es elemental. Y también, yo lo que pongo acá como objetivo doble, no solamente generar el hábito de la escucha, yo líder que te escucho a vos colaborador, sino que también, digamos, establecer ese hábito de escucha entre colaboradores, o sea, fomentar la escucha entre colaboradores, por eso ese objetivo doble. No solamente poder tener una mejor escucha con los otros, siendo yo líder, sino también entre los colaboradores, fomentar la escucha activa entre ellos. ¿Está? Formular buenas preguntas, fundamental. Ustedes saben que lo estuvimos viendo todo este tiempo. Nosotros somos grandes generadores de contextos y hacemos uso de preguntas para que la gente pueda pensar, pueda evaluar, pueda verse, pueda tomar conciencia y trabajar en consecuencia. Entonces, es buenísimo formular buenas preguntas, está bueno diseñar estas preguntas, está bueno repreguntar, está bueno parafrasear, está bueno compenetrarse con el otro a través de preguntas.
Y la relación escucha-habla, generalmente un líder escucha más de lo que habla. Esto también es importante. Un buen líder es un gran escucha, y escucha mucho más de lo que habla, el doble. ¿Estamos? Esto es importante. Transmitir confianza, fundamentalmente. El líder tiene que ser una persona absolutamente confiable. Una persona coherente, una persona que, digamos, a través de sus acciones me inspire confianza. Una persona que haga, diga, piensa, sienta de una buena forma. Entonces, eso es lo que genera confianza, lealtad. Esto es lo que verdaderamente lo hace a una persona líder. El ejemplo, la autoridad ganada, validada, convalidada con las personas que lo rodean. Otra de las cuestiones fundamentales es disfrutar con lo que se hace. Es fundamental generar un clima de disfrute, en donde todos realmente puedan disfrutar del trabajo, en donde realmente el paradigma de la felicidad en el trabajo, que es un tema sumamente interesante, pueda estar presente, pueda concretarse en ese equipo, en donde realmente todos disfruten de estar ahí, elijan estar ahí. ¿Estamos? Y fundamentalmente, tener orientación a objetivos. Nosotros hemos dicho también la importancia de los objetivos. Básicamente el líder lo que hace es tener presente cuáles son los objetivos que se persiguen, los de corto, mediano y largo plazo, cuáles son los objetivos finales, y siempre tratar de que cada uno de los colaboradores no pierdan el norte. Siempre enfocarlos, siempre estar atentos a que tales objetivos se puedan cumplir para así poder medir la evolución del equipo. ¿Estamos? Bueno, gente, básicamente estos son los contenidos que pensé para el día de la fecha. Los invito a que puedan tomar nota de lo dado en clase, que puedan leer la bibliografía pertinente. Y bueno, básicamente, como dijimos, estoy a disposición, hagan uso de la mal, y bueno, nada, recibo correos, mensajes, y estoy para lo que necesiten. ¿Estamos? Muchas gracias y seguimos.